Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, a lo largo del programa, junto con Denise Dresser, Raúl Feliz y Javier Tello, platicaré del discurso del presidente Enrique Peña Nieto con motivo de la entrega de su tercer informe de gobierno. ¿Qué dijo y no dijo el presidente? ¿Y qué nos dice su discurso? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Bueno, hoy en punto de las 12 de la mañana el presidente Peña Nieto dio un discurso con motivo de su tercer informe de gobierno y para analizar lo que dijo el presidente, lo que no dijo y bueno, el trasfondo, el fondo del mensaje, organizamos esta mesa especial con Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Raúl Feliz, nuestro experto en materia financiera y económica. Raúl, muy buenas noches. Y desde luego, Javier Tello. Javier Tello, muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos con un primer comentario de cómo vieron este discurso largo, hay que decirlo, fue de 2 horas, ¿no? ¿Qué te pareció, Denise? Un primer comentario en lo general. Yo diría que este informe de gobierno fue como un epitafio para el momento mexicano, para la narrativa de que Enrique Peña Nieto iba a salvar al país. Creo que los titulares a partir de hoy y los que hemos visto en los últimos meses han dejado de ser triunfalistas. La cobertura mediática celebratoria y el aplauso sin fin han llegado a su fin. Esto se acabó. Como lo dijeron, lo publicaron en sus, notas hoy el Financial Times y el New York Times, ven a un presidente debilitado, un presidente con poco que presumir, un presidente con mucho que ocultar, y esa es la impresión que me deja el informe. Ya no hablamos del momento mexicano, sino del empantanamiento mexicano, empantanamiento que no parece ser parte del diagnóstico gubernamental. Y tanto el informe de hoy como el informe de Virgilio Andrade, como los nuevos nombramientos y los cambios en el gabinete, ¿qué es lo que me dicen? Que hay un desfase creciente entre lo que el gobierno y el presidente piensan y lo que la población piensa. Y lo estamos viendo reflejado en las encuestas. Y si no hubiéramos visto en las últimas semanas medidas más contundentes, un informe más autocrítico, un informe que explicara los grandes temas pendientes. Me gustó mucho un tuit del periodista Esteban Illades y con esto termino mi primera aproximación. Sí. Dijo, en el año más duro de su presidencia, Enrique Peña Nieto dedicó menos de 2 minutos en un informe de casi 2 horas hablar de los problemas nacionales. Bueno, yo de hecho hice el cálculo, tengo que decirlo, y fíjate, de un informe de 12,556 palabras, porque lo bajé, le puse word count, ¿no? El conteo de palabras en el Word, le dedicó 206 palabras al tema de los problemas. Exacto. Menos de 2 minutos, sí. Efectivamente, los tenemos, por cierto, a ver si ahorita los pasamos, pero 2 minutos de 2 horas, nada más. Por cierto, fue el comienzo y yo dije, caray, esto está comenzando bien. Javier, lo decíamos precisamente ayer, ¿no? Sí, yo empiezo por ahí reconociendo que tuviste razón. Ayer, no sé con qué hay que comparar este informe. Si lo comparamos con el spot de los 22, que a mí me gustó, este informe me gustó menos que el spot que me gustó. Dilo, porque a lo mejor hubo gente ayer que no nos vio y... Sí, yo argumentaba que de los 22 spots que han estado pasando en la televisión solo el informe, la mayoría eran y logramos esto, y hicimos esto, y logramos esto, y palomeamos y cumplimos, y de repente aparece un spot donde la narrativa y el discurso es muy diferente, donde precisamente habla de los problemas, se han logrado algunas cosas, pero no suficientes, hay una serie de frenos, identifica 3, los 3 frenos son corrupción, desigualdad y un tema económico. ¿Puedo interrumpir muy brevemente? La reacción en las redes sociales a esos 3 frenos fue decir,
Sí, hay 3 frenos, pero el presidente está identificando los equivocados. Los 3 frenos son Osorio Chong, Luis Videgaray y él. Bueno. Pero entonces ese spot a mí me gustó mucho y lo que yo quería era que convirtieran ese spot de 55 segundos en un discurso de 55 minutos. Mi cuenta me salió un poco distinta a la tuya. Sí, igual yo creo que abarqué 3 párrafos más que tú. Y dije, a ver, uno de 22 spots equivale más o menos al 4%. Sí. Tú me dijiste. Y yo calculé 5 páginas, aquí lo tengo, 5 páginas de 124 páginas que equivale a 4%. Pero yo lo hice con palabras. Más preciso, pero yo conté unas palabras más que tú, creo yo. Pero efectivamente, si la comparación... Bueno, es poco, ¿no? Si la comparación es con ese spot, yo no vi lo que me hubiera gustado ver. Vi algunas cosas que me gustaron, otras que no. En fin, así entramos a detalle, ¿no? Pero para mí ese spot era el que a mí me hubiera gustado que desarrollara. Insisto, que además de tener un elemento de autocrítica, para mí lo más importante desde el punto de vista del gobierno era, partiendo de esa autocrítica, tener un discurso propositivo, que sin abandonar los 3 años, lo hecho en 3 años, ajustar un poquito en función de lo ocurrido este último año. Creo que era lo que se necesitaba desde el punto de vista del gobierno. Ya que quiere cada quien, pues distintas cosas. Bueno, yo insisto, yo estaba ahí viéndolo y cuando empezó dije, caray, sí, va bien. De repente... Chin. Bueno, Raúl. Mira, yo no estaba ahí. No fuimos de los requeridos. Sí, yo sí fui requerido. Lo estaba viendo en la tele. Interesante. Estaba viendo... ¿Lo aceptas públicamente? Sí, claro, ¿por qué no? Pues oye, para mí me parece que es un evento noticioso, ¿no? Al que hay que ir. Yo estaba viendo en televisión y igual, no creo que me emocioné, pero me sorprendió que el presidente comenzara reconociendo pues vamos a decir, la percepción y la opinión pública que tiene su administración. Sí. Y reconociendo las fallas, incluso mencionando el tema de la corrupción. Me pareció que fue un buen comienzo. Sin embargo, rápidamente me decepcionó bastante el discurso. Primero porque demasiado extenso. Sí. Demasiado lleno de detalles. Sí. Algunos de ellos totalmente irrelevantes. Sí. Me parece... Si Da Vinci, que si la exposición en Bellas Artes. No, una especie de iguanas, no sé. Una cosa vamos, me parece un discurso de otra época. Sobre todo, definitivamente, de la época antes del Internet. Y además, hoy en día, en esta época de 140 caracteres en y donde Twitter, ¿no? rápidamente puedes consultar cualquier información en tiempo real. No es necesario que te atosiguen con tanta información que nadie puede retener, francamente. Y luego me parece que hay un intento de justificar. Es algo que todos los presidentes en México recientes tratan de justificar, como que ellos han refundado la nación y son los que han hecho más carreteras, han hecho más casas, han hecho más de todo. Y todo eso, de alguna forma apoyado en una base estadística que es claramente una manipulación. Me parece que eso era innecesario, justificar, o sea, al final reconoce fallas, pero luego todo es una justificación de lo bien que se han hecho todas las cosas. Me hubiese quedado satisfecho con que el discurso se hubiese, los últimos 30, 40 minutos, creo que hubiesen sido suficientes, independientemente si estuviera de acuerdo o no. Déjenme, si les parece, vamos a poner el inserto de esos pocas palabras, esos pocos minutos dedicados a hablar del año horribilis, ¿no? Diría la reina Isabel II, Javier, ¿no? Dijo annus horribilis, ¿no? El año 92, que murió la Diane, ¿no? Sí. Yo creo que es un annus horribilis para el presidente Peña Nieto. Esto es lo que dijo y, si les parece, lo analizamos. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que está pasando en el país. Quiero hablarles de lo que nos molesta y perturba como sociedad, de lo que nos afecta y preocupa como mexicanos. El último año ha sido difícil para México. Nuestro país se vio profundamente lastimado por una serie de casos y sucesos lamentables. Los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado de Derecho. Señalamientos de conflictos de interés que incluso involucraron al titular del Ejecutivo, así como denuncias de corrupción en los órdenes municipal,
estatal y federal, y en algunos casos en el ámbito privado, han generado molestia e indignación en la sociedad mexicana. Estas situaciones son muy distintas entre sí, pero todas lastiman el ánimo de los mexicanos y la confianza ciudadana en las instituciones. A este ambiente se suma ahora la preocupación de las familias por el futuro de la economía. Hoy los mexicanos escuchan en los medios de comunicación que bajan los precios del petróleo y sube el dólar. Y si bien esta situación responde a fenómenos del exterior, temen que su economía pueda verse afectada. Es decir, hoy México enfrenta una situación de desconfianza en lo interno y de incertidumbre en lo externo por la economía internacional. Esa es la frase, ¿no? Hoy México enfrenta una situación de desconfianza en lo interno y de incertidumbre en lo externo, aunque, Raúl, yo creo que la parte económica no nada más viene los problemas del exterior, pero ahorita entraremos ya al tema económico. ¿Tú querías decir algo, Denise? Sí, el diagnóstico es correcto. Sí. Vivimos una situación de desconfianza, pero no propone una solución ni encara las raíces del porqué de la desconfianza. Habla, por ejemplo, de el tema de Iguala. No se refiere a Ayotzinapa, pero este domingo el grupo interdisciplinario enviado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a presentar su reporte sobre Ayotzinapa. Y yo hago la predicción de que va a contravenir, va a estar en contraposición en muchos sentidos a la verdad histórica que nos fue presentada por el procurador Murillo Karam en su momento. Entonces, primer error que no se corrigió a través de una investigación autónoma y creíble. Segundo problema, conflictos de interés. Dice, lastimaron a la sociedad. Sin embargo, no se solucionó el hecho de que se lastimara a la sociedad vía un informe en el cual se exculpó a todos los involucrados de una manera altamente cuestionable. Alguien que es nombrado, Virgilio Andrade, para investigar un conflicto de interés. ¿No te sorprendió? No te sorprendió, ¿no? No me sorprendió porque ya no me sorprende el cinismo de esta administración. Lo que sí me sorprendió es que tuvieran el descaro de seguir protegiendo a Luis Videgaray y decir que había comprado la casa con su patrimonio, cuando el problema nunca fue ese. El problema siempre fue las condiciones preferenciales en las cuales obtuvo un contrato con una tasa de interés del 5% de un contratista, y varios días después de este informe que lo exonera, ¿qué saca Bloomberg? Con base en las informaciones mismas de la Secretaría de la Función Pública, hay que decir, ¿eh? Claro. O sea, Bloomberg fue el único que se aventó las 1000 páginas, lo leyó y se dio cuenta, pues, esto que vas a contar, ¿no? Esto que voy a contar, que si esto no es conflicto, sí, entonces, por favor, que Virgilio Andrade acuñe una nueva definición de conflicto que no existe en el diccionario de la Real Academia Española, porque ¿qué resulta que había ahí? Que Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, la persona que mayor confianza debe generar porque destina el uso de nuestros impuestos, entregó un cheque a Grupo IGA que no fue cobrado durante 10 meses. Y durante ese tiempo se adjudicaron contratos a Grupo IGA, uno de ellos de Banobras, en cuyo consejo de administración está el secretario de Hacienda. Y ese cheque solo se cobró unos días antes de que saliera a la luz el reportaje del Wall Street Journal sobre la casa de Malinalco, y probablemente se cobró porque ya sabían que venía esa historia, porque seguramente reporteros del Wall Street Journal habían hablado a Hacienda pidiendo confirmación sobre los datos. Y el resto de la casa se pagó con obras de arte. Con obras de arte que se rehúsa, además, a explicar cuáles fueron. Nunca había oído eso, no sé. Cuando el secretario de Hacienda tiene acceso al acervo artístico de la Secretaría. Bueno, tú ya le estás jalando. No, yo no estoy jalando nada. Yo simplemente estoy diciendo que hay cientos de artistas que le han pagado a Hacienda. Sí, pero están catalogadas las obras. Bueno, entonces, ¿por qué no nos revela exactamente con qué obras pagó su casa? No, yo creo que lo tenía que revelar, pero en fin, estoy de acuerdo.
pongo esto como botón de muestra. No estoy entrando a la teoría de la especulación. Simplemente digo que Hacienda tiene una... No, eso está en el reporte incluso oficial, ¿no? Okay, hay que decir. Bueno, yo le agradecería mucho, al igual que millones de mexicanos, que el secretario de Hacienda nos aclarara qué obras y cuánto costaron. Sí, bueno. Javier y luego Raúl. Sí, y muchísimas cosas que decir. Yo creo que hay cosas que decir como el discurso como discurso. Sí. Hay cosas que decir sobre el mensaje político, y aquí hay un mensaje político interesante que vale la pena discutir. Y luego hay cosas que decir sobre las propuestas, las 10 propuestas al final. Empiezo rápidamente con el discurso. Creo que lo que a mí no me gustó del discurso es que no conecta la parte del diagnóstico y de la coyuntura con las propuestas. Creo que si se hubiera saltado esa larga lista, hubiera sido mucho mejor. Nada más quitando eso, hubiera mejorado muchísimo. ¿Quitando qué? La larga lista de que la retaíla de los resultados. Si hubiera pasado tenemos estos problemas, lo reconozco, un pésimo año, y vámonos a las propuestas. Y vámonos a las propuestas, yo creo que hubiera sido. Entonces, en términos de estructura, el discurso... Oye, pero ningún presidente, hay que decirlo, ni siquiera los panistas lo han hecho, ¿eh? O sea, siguen el guión. Es un mal de nuestros informes, no de este gobierno, ni de este... Totalmente, o sea, siempre se da, siguen el guión de echarse quién sabe cuánto tiempo en este ejercicio absurdo, soporífero, hay que decirlo, ¿no? Sí. De los resultados, los datos, las cifras, etcétera. Sí, ¿no? Y eso tiene que ver con la duración, obviamente, ¿no? En cuanto al mensaje, si quieren, ahorita entramos a cuál es el mensaje político, porque creo que eso es bastante interesante. Y luego las propuestas, pues son una serie de propuestas que también vale a comentar, unas más que otras, pero que hay que comentarlas. Pero regreso otra vez a la estructura del discurso y a lo que acabamos de escuchar. Sigo prefiriendo el spot. Y te voy a decir por qué. En el spot lo que hace es que vincula el proyecto reformista con la coyuntura y los frenos. Es decir, en el spot parece decir parte del problema que estamos teniendo, o que está teniendo el proyecto reformista, es la corrupción, mientras que aquí lo aísla del proyecto reformista. Y creo que lo interesante es vincularlo. ¿En qué sentido la corrupción es un obstáculo para que den resultado las reformas? ¿En qué sentido la desigualdad es un obstáculo para que den resultado las reformas? ¿En qué sentido, cuál es el tercer freno? El entorno económico, bueno, eso queda clarísimo. No, pero creo que es donde estaba el matiz interesante y el discurso sofisticado que a mí me hubiera gustado escuchar. Y creo que no lo da, y creo que lo podía dar. O sea, sin cambiar de rumbo, sin decir, nos equivocamos, sin decir, nos salió caro el chistecito. A ver, pero Javier, ¿realmente lo podría haber dado ese discurso? Yo creo que sí. No lo podría haber dado después del informe de Virgilio Andrade, porque ese informe no es una admisión de que el problema de la corrupción, que incide de múltiples maneras, frena la inversión extranjera, reduce el crecimiento del Producto Interno Bruto, genera desconfianza, fuga de capital, todo eso. Pero el hecho de que no hubiera un reconocimiento gubernamental de que la corrupción parecería como si estuviera hablando de algo aquí etéreo que no tiene nada que ver con su administración, cuando la desconfianza generada por la corrupción proviene directamente de los actos del gobierno. Es muy difícil esperar que el presidente haga eso. Yo creo que eso le corresponde más a la oposición, por cierto. O sea, es difícil para mí imaginarme que hagan eso. Eso ya lo estuvimos discutiendo. Perdón. Raúl, adelante. Bueno, mira, los 10 puntos, hay ahí algunos temas que tienen que ver con la economía. Sí. Por ejemplo, aunque ya se había mencionado, no sé si en el informe anterior, pero en algún momento se había mencionado el tema de las zonas especiales. Sí. El presidente dice que en un mes va a mandar una iniciativa. Yo, en principio, no estoy en contra. Creo que es una solución que podría ser interesante para tener un programa especial de desarrollo focalizado en las zonas que claramente están identificadas como problemas para el desarrollo en el sur del país. El problema es que, como no es un tema nuevo, yo hubiese esperado que el presidente aportara más elementos de qué significa esto. Más carnita. Desde luego, porque simplemente decir una zona de desarrollo económico a la que México no se ha atrevido, pues no es suficiente, porque hay diferentes estilos de zona de desarrollo económico. Podría ser un elefante blanco, podría ser una forma de evasión de impuestos, una forma adicional de hacer un hueco en la ley del impuesto sobre la renta. China tiene, ¿no? China tiene
algunas zonas exitosísimas. Por ejemplo, la Shechem, que era un pueblo de pescadores y se convirtió en 20 años en una ciudad de 14 millones de habitantes. China tiene varias, pero hay muchas en el mundo. Muchas con éxito, otras sin éxito. Entonces yo creo que el presidente pudo haber aprovechado para dar detalles de cuál es su visión, de qué tipo de estrategia de desarrollo él piensa implementar o se debe implementar en la zona sur. Y simplemente lo que dijo es, enviaré una iniciativa sobre el tema sin dar detalles ni referencias adicionales. En el otro tema, uno de los puntos, el octavo, si no me equivoco, es insistir en que habrá disciplina fiscal. Yo estoy de acuerdo. Dada la coyuntura que vive el país. Desde luego. Dada la coyuntura que vive el país, donde has tenido desde mediados del gobierno de Calderón una expansión fiscal que ha llevado a una acumulación de deuda importante, cierto, partiendo de una base muy pequeña, y dada la situación de la economía internacional y los precios del petróleo, no hay más salida que la planteada, que es insistir en cumplir con las metas de reducción del déficit. Creo que eso es apropiado. Ahora, el presidente aprovecha para lanzarlo como una gran iniciativa, en la idea de que no va a haber nuevos aumentos de impuestos y que no va a haber más endeudamiento, cuando ese es un tema un poco forzado por las circunstancias. En el otro tema, hay varios temas que se plantean que me parece... Perdón, Raúl, ahí déjame interrumpirte porque ahí sí yo vi una contradicción importante. Ahí voy. ¿En el tema de la deuda? Bueno, ¿dices? sí, porque el bono de educativo... Sí. Bueno, es que, a ver, el presidente dice, no vamos a subir impuestos, no nos vamos a endeudar, vamos a recortar gasto. No más deuda. Y yo me acuerdo, porque ahí salió en las pantallas gigantes, deuda pública, y un no le pusieron así grandote. Y luego unos párrafos después nos anuncia unos bonos de infraestructura educativa. Perdón, ¿eso es deuda? Sí, definitivamente. No, yo no quisiera descartarlo así sin más elementos, porque podría ser algo innovador. Dijo que iba a involucrar a los gobiernos estatales más el gobierno federal. Definitivamente es deuda. Es deuda. O sea, le pones otro nombre, pero definitivamente no es deuda. No solo eso, póngalo en el contexto de una deuda pública que ha crecido en esta administración a un ritmo mucho mayor que el de otros sexenios. Eso hoy equivale a 6.9% del Producto Interno Bruto. Nada más durante la administración de Peña, 7 puntos del PIB se endeudaron. Según México Evalúa. Entonces, es correcto. Eso en sí ya es preocupante. Así es. Ahora, perdón, incluso esto de los bonos de infraestructura educativa para... lo que hemos dicho, pues dotar a las escuelas de piso, baños, electricidad, etcétera. Eso está bien. Habla de una cifra de 50,000 millones de pesos el presidente. Yo creo que esos bonos de infraestructura que van a cotizar en la bolsa pueden acabar costando más que un certificado de la tesorería. Bueno, o sea, el costo de la deuda, por hacer esta cosa muy interesante, les puede acabar costando más el endeudamiento que haciéndolo a través de deuda soberana. ¿O no, Raúl? No, definitivo. Bueno, al menos que tengan alguna característica novedosa que no me la puedo imaginar en este momento, ¿no? Eso es una forma un poco ridícula de darle la vuelta a lo que acaba de decir el presidente, de que no se iba a contratar más deuda. En todo caso, lo que había que hacer es ahorrar gasto corriente para generar esos recursos para construir escuelas, y no salirse por el hecho de emitir un nuevo instrumento que no sabemos exactamente qué características tiene. Pero eso sí es a mí me parece, vamos a una pausa, pero me parece muy grave decir no más deuda y párrafos después meter ahí como, ¿no? Que lo que va a haber es que va a haber más deuda, ¿no? Eso le resta credibilidad a las acciones del presidente. Vamos a hacer una pausa. Quiero regresar con lo que tú decías, el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Y le seguimos entrando también al tema de las propuestas, ¿no? En particular, al presidente le encantan los decálogos, hay que decirlo, ¿no? Bueno, no solo eso, ¿por qué no hacemos el decálogo de todo lo que no tocó? Bueno, que debió haber tocado. Órale, va. Hacemos una pausa, regresamos a esta mesa especial de debate acerca del discurso del presidente Peña Nieto con motivo de su tercer informe de gobierno, que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.